This meeting is being recorded. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda jornada del Seminario de Actualización y Profundización en Derecho Laboral y Penal. Hoy nos van a acompañar el doctor César Augusto Echeverry. Él es profesor de la Universidad Católica Luis Amigó. También nos va a acompañar más adelante a las 3 de la tarde el doctor Ángelo Buitrago. Entonces vamos a tener una jornada bastante interesante. Démosle la bienvenida entonces al profesor César. Adelante, profesor César, muchísimas gracias. Pablo Andrés, buenas tardes, muchísimas gracias. Lo primero, pues agradecerle a la universidad esta invitación. Y efectivamente vamos a tratar, yo creo, un tema que es de vital actualidad e importancia. Yo quise traer para el día de hoy el tema de la reforma pensional planteada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Entonces voy a compartir con ustedes pantalla. Ustedes me van a decir si, a ver si yo soy capaz de compartir pantalla. Dios mío bendito. Profesor, es muy fácil. Ya Pues hubo problemas aquí técnicos. Ya se está viendo. Un momento, por favor. Estamos viendo. Vamos a ver un momento. Compartir pantalla. No me deja compartir. Profe, hace un momento lo logró compartir. Lo habías logrado. No sé por qué dejaste de compartir, pero ya lo habías hecho. No sé qué pasa aquí. No me dice, está bloqueada la pantalla completamente. No me hace nada. Profe, y si quiere me comparte la presentación, yo se la puedo compartir a ellos desde aquí, desde mi computador. Ya, un momento, por favor. Un momento, por favor, a ver si ahora sí. Me dicen ustedes. A ver, otra vez. Perdónenme, ¿ustedes están viendo la presentación? No, estamos viendo la pantalla del explorador. De pronto, si abres la presentación ahí, el PowerPoint, la podemos ver. No, la tengo abierta en este momento, se supone. Ahí, dale A clic. ver, Ahí sí. Perfecto. Entonces me dicen ahí sí quedó ampliada la pantalla, pero bueno, yo no estoy viendo absolutamente nada aquí. Sí, profe. Perfecto, listo. Bueno, vamos a ver. A ver, me dicen cuando aparezca porque a mí no me aparece. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero que todo, o antes que empezar, quiero contarles que la propuesta pensional del actual presidente de la República no es una propuesta propia de él ni de su equipo financiero. La propuesta es un planteamiento pensional que creó el Banco Mundial en el año 2012 con base en experiencias latinoamericanas y que fue retomada por Gustavo Petro en el año 2018 o 17 cuando se lanzó por primera vez a la presidencia de la República. En la propuesta del Banco Mundial tiene un enfoque multipilar. Se llama la propuesta de los pilares para estructurar un sistema pensional ya con experiencias de otros países, básicamente de Latinoamérica. ¿Qué se pretende con el modelo del Banco Mundial? Garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional tal como lo ordena el artículo 48 de la Constitución Política y esa sostenibilidad tiene que ser a largo plazo. Y sobre todo ampliar el nivel de cobertura, porque como todos sabemos, el sistema pensional colombiano es un sistema piramidal que en este momento está en nuestro triángulo, es un triángulo isósceles bastante pequeña la base y lo que hay que ampliar es esa base de la pirámide para poder subsistir en el sistema a largo plazo.
20 países cuentan con el modelo de los pilares, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Suiza. Chile acaba de adoptar el modelo multipilar porque solamente tenían el modelo del régimen de ahorro individual con solidaridad. El modelo multipilar del Banco Mundial está basado en 5 pilares, arrancando desde el pilar 0 o básico. Yo simplemente los voy a enunciar y después nos detendremos en el modelo del presidente de la República, Gustavo Petro. El modelo del Banco Mundial plantea como primer pilar o pilar 0 el mínimo de protección para los adultos sin ningún ingreso. En segundo lugar, tenemos el esquema público de pensiones financiado con las contribuciones de los aportantes. En segundo lugar, tenemos un sistema financiado del sistema privado como que actualmente opera en Colombia. El tercer pilar, que también lo vamos a ver en nuestro modelo, es el modelo de provisiones voluntarias o aportes voluntarios. Y tenemos un cuarto pilar o quinto pilar, porque realmente es el quinto, tenemos unas fuentes de apoyo para la familia y ese tema no va a ser tocado en el modelo colombiano. Entonces, dediquémonos puntualmente al modelo pensional planteado por Gustavo Petro. Tal como les dije, él se fundamentó en el modelo del Banco Mundial, pero se hicieron adaptaciones o adecuaciones particulares para nuestra economía. ¿Qué plantea el hoy presidente de la República? Plantea unos pilares un pilar subsidiado, uno contributivo y uno complementario, combinando los regímenes que administra Colpensiones con el régimen que administra los fondos privados, el régimen de capitalización o de ahorro individual. Gustavo Petro propone 4 pilares. El primer pilar se denomina bono pensional subsidiado. El segundo pilar se denomina pensión contributiva básica y obligatoria. El tercer pilar se denomina pensión contributiva obligatoria y complementaria. Y el cuarto pilar, el pilar del ahorro complementario. Veamos con detenimiento cada uno de estos pilares. El primer pilar, que se denomina bono pensional subsidiado, consiste en reconocer a todos los adultos mayores sin ningún tipo de ingreso o que están en pobreza extrema o indigencia, como lo denomina la norma, un subsidio mensual porque esas personas no pudieron obtener una pensión a pesar de que hayan podido trabajar o no hayan aportado. De lo cierto del cuento es que llegaron a la edad de la vejez sin poder obtener una pensión, perdón. Este reconocimiento es exclusivo a adultos mayores en condición de pobreza extrema. Vamos a ver cómo se ha materializado en la vida real ya este primer pilar, porque ya hemos tenido manifestaciones expresas por parte del presidente de la República. Él plantea que para los adultos mayores rurales y urbanos que no pudieron obtener una pensión y que no tienen ningún tipo de ingreso, reciban mensualmente 500.000 pesos. El señor presidente plantea que va a haber un cambio de 80.000 a 500.000 pesos. Hoy actualmente les reconoce 160.000 pesos bimestral, cada 2 meses. Entonces, 80.000 mensuales y el señor presidente propone que sean 500.000 pesos. Hay que precisar que este primer pilar no se puede implementar en nuestro país hasta que no curse la reforma pensional en el Congreso de la República y se convierta en ley. Mientras tanto, simplemente serán especulaciones las que hacemos nosotros y alguna manifestación expresa que haya hecho el presidente de la República.
La pregunta es, ¿de dónde se va a financiar esta cantidad de plata que precisa el gobierno para poder financiar este primer pilar? Pues el presidente se fundamenta en el artículo 48 de la Constitución Política cuando señala que los dineros de las pensiones no son ni de los fondos ni de los aportantes. Los dineros de los fondos son del sistema pensional colombiano y por eso plantea que parte de las cotizaciones que hay en los fondos privados entren a la bolsa que maneja el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para financiar las pensiones de Colpensiones. Entonces, entra la plata de los aportes a la bolsa y con eso se pagarán las pensiones del régimen solidario de prima media con prestación definida. Y el Estado automáticamente libera plata con la que tiene que pagar subsidiar las pensiones de Colpensiones y con ese dinero se asumiría el pago del subsidio de los adultos mayores, tanto del área rural como del área urbana. Hay que precisar que en este momento el subsidio al adulto mayor es para 1.300.000 ciudadanos y la propuesta del señor presidente es que suba a 3 millones de beneficiarios este primer pilar denominado bono pensional subsidiado. El segundo pilar que propone el señor presidente se denomina pensión contributiva básica y obligatoria. ¿En qué consiste? En que todos los trabajadores colombianos, independiente del ingreso, tienen que aportar obligatoriamente a Colpensiones en una base calculada de 1 a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, quienes devenguen hasta 4 salarios harán única y exclusivamente sus aportes a Colpensiones. Y quienes devenguen más de 4 salarios tendrán que aportar obligatoriamente por los primeros 4 salarios mínimos a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. La propuesta del presidente plantea que con esto se está asegurando que todos los pensionados en Colombia tengan una pensión básica en el régimen de prima media con prestación definida administrada por Colpensiones. Aquí hay un tema cuestionable y es el número de salarios que marcarían el límite hasta el que tendría que aportarse obligatoriamente en Colpensiones. En la campaña presidencial hubo otras propuestas, yo creo que no tan, de pronto, tan exageradas, de 4 salarios mínimos, que yo creo que esa propuesta del presidente debería como suavizarse un poco yo creo, para poder armonizar el querer de todo el mundo dentro del sistema pensional colombiano. Tenemos, en tercer lugar, tenemos la pensión contributiva obligatoria y complementaria. Consiste en que toda persona colombiana que aporta al sistema y tenga ingresos superiores a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes tiene que cotizar de manera obligatoria, dice la propuesta, en un fondo público o privado de capitalización. Vamos a dejar en stand-by el tema del fondo público de capitalización porque eso no existe actualmente, pero ya nos vamos a referir al tema. Entonces, ese sería un aporte adicional al que se haga en Colpensiones. Si la persona actualmente devenga 5 salarios mínimos, aportaría 4 en Colpensiones obligatoriamente y el quinto salario sobre el quinto salario tendría que hacer aportes obligatorios al fondo privado o a un fondo público que va a tener la misma naturaleza y características de los fondos privados al que me voy a referir un poco más adelante. Entonces, ya la persona que devenga más de 4 salarios mínimos estaría aportando obligatoriamente a ambos regímenes. Hasta 4 salarios, repito, en Colpensiones y sobre el quinto salario estaría haciendo aportes obligatorios al régimen de ahorro individual,
bien sea en un fondo público o bien sea en un fondo privado. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Tenemos el cuarto pilar que existe hoy en día, que se denomina de ahorro complementario. Y es que todas las personas pueden aportar de manera voluntaria en una cuenta individual, en un fondo privado, como los cuatro que existen actualmente, o en un fondo público que se crearía para tal fin. Para poder implementar el tercer y cuarto pilar en los términos que está diseñado en la propuesta presidencial, será necesario crear una administradora pública de fondo de pensiones, o sea, un fondo que administre el régimen de ahorro individual con solidaridad, pero de naturaleza pública. Se crearía entonces una administradora pública de fondo de pensiones para participar en el mercado de la administración de los aportes contributivos obligatorios y complementarios, o sea, lo que exceda de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y del ahorro individual, que es el cuarto pilar, que es lo que yo quiera aportar al sistema y no puedo hacerlo sino únicamente en las administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad, bien sea de carácter público, recién creada o que se crea de acuerdo al planteamiento de hecho, o en los fondos privados. Esa administradora o ese fondo que administra el RAIS de carácter público competiría en igualdad de condiciones con los 4 fondos privados que existen actualmente, generando una posibilidad de que las personas escojan libremente si deciden aportar al RAIS en un fondo público que se crearía de acuerdo al proyecto o en uno de los 4 fondos que existen actualmente. Básicamente, esa es la propuesta que plantea el señor presidente de la República dentro de la denominada reforma pensional que, repito, planteó desde el año 2017 y que pues presuntamente se va a materializar con la presentación de un proyecto de ley el año entrante. En este momento, pues podrían hacerse muchísimas preguntas. La primera pregunta es, todo el mundo ha hablado de que se van a nacionalizar los dineros de los fondos privados. La respuesta es no. Aquí en la propuesta, como ustedes la ven, en ningún momento se habla de nacionalizar platas de los fondos privados. La plata, pero es importante precisar que los dineros de las pensiones, tal como reza el artículo 49, el 48, perdónenme, adicionado por el acto legislativo 01/2005, plantea, tal como lo dije anteriormente, que los dineros de las pensiones son exclusivamente del sistema pensional colombiano. No resulta real cuando a uno aporta en un fondo privado y uno cree que ese dinero hace parte de su patrimonio. Yo no puedo disponer libremente de los dineros que tengo en los fondos privados, salvo de lo que estoy aportando de manera voluntaria. Pero el aporte obligatorio del 16% que yo tengo que hacer mensualmente a pensiones, y así lo haga en un fondo privado, no tengo facultad de disponer de ese dinero. Ese dinero yo no puedo ni gastármelo y para terminar de ratificar que no es de mi patrimonio, no es embargable. A mí no me pueden embargar la plata que tengo en un fondo de ahorro individual con solidaridad. Entonces, en ningún momento se ha hablado de expropiación e incluso el presidente no ha planteado sacar los dineros de los fondos hacia Colpensiones, como erróneamente han expresado muchas personas en las redes sociales que han dicho que el presidente quiere sacar la plata de los fondos privados para llevarlas al fondo común que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para financiar las pensiones de Colpensiones. Eso no es cierto.
Bueno, el presidente, de manera paralela al planteamiento contenido en el documento oficial de la reforma pensional, ha hecho otras manifestaciones en las que señala que no se va a aumentar por el momento el número de semanas. Bueno, y digamos que ha dicho que tampoco la edad, pero eso termina siendo un poco descontextualizado porque la edad de pensionarnos depende de la edad probable de vida, y sabemos perfectamente que en Colombia la misma ha subido. En este momento está en 76 años y los fondos privados han solicitado que los hombres se estructure la edad probable de vida en 81 y las mujeres en 86 años, porque efectivamente ya tenemos muchísima más longevidad, dado los avances científicos que hay. Entonces yo diría que, si bien no lo han dicho de manera expresa, sí se ha insinuado de manera velada que se puede aumentar la edad pensional, pero yo me aventuro a decir, por lo que se ha planteado en la campaña desde que inició el gobierno del presidente Petro, que no se va a presentar como propuesta pensional para la siguiente legislatura del año entrante. Yo no creo que se presente una modificación ni de edad ni de número de semanas. ¿Cuál es el objetivo primordial con la reforma pensional? Es ampliar la cobertura de los aportantes, que ese es el segundo objetivo que expresamente señala la Ley 100 de 1993 en su libro primero, cuando establece los objetivos del sistema pensional. El segundo objetivo es la ampliación de la cobertura. Ese es el querer del gobierno nacional, que las personas aporten obligatoriamente al sistema pensional, y sobre todo que lo hagan las personas que pertenecen a la informalidad, porque Colombia tiene un alto índice de personas que, a pesar de que laboran, no aportan al sistema pensional, y es lo que conocemos con el nombre pues del mercado informal. Esas personas no aportan al sistema pensional, y la idea es definitivamente que las mismas empiecen a aportar para ampliar la base de la pirámide pensional. Se ha planteado en todos en los foros de discusión que la propuesta de Gustavo Petro acabaría los fondos privados, y yo creo que ese es un gran riesgo que plantea esta propuesta, sobre todo con la estructuración del segundo de los pilares. Yo particularmente pienso que sí podría estar tendiendo a que los fondos desaparecieran cuando más del 90% de los colombianos, mucho más del 90% de los colombianos devengan menos de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y en los fondos privados quedarían totalmente desfinanciados cuando hiciesen aportes quienes devengan más de 4 salarios, pero solamente a partir del 5º salario. Entonces solamente aportarían en este momento quienes devengan más de 4 millones, y supongamos que una persona devenga 5 millones, solamente haría aportes por 1 millón de pesos en el fondo privado. Indefectiblemente eso tendería a que los fondos desaparecieran. Yo creo que por eso hay que morigerar un poco la propuesta del segundo pilar, y porque yo creo que la idea no es terminar los fondos privados, ya que los mismos, y tal como lo establece la Ley 100 de 1993, pues tienen facultad para coexistir con el régimen administrado por Colpensiones, y hay que entender también claramente que el régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por los fondos privados, pues es útil y le sirve a una franja poblacional bien importante. Entonces yo particularmente pienso que no es el momento histórico para que los mismos desaparezcan. Bueno, además que tampoco creo que exista ánimo en el legislativo, y si bien lo puede haber, ustedes saben de la gran capacidad de lobby que tienen los fondos privados, porque se han presentado en diferentes oportunidades
proyectos de ley para que haya autorización de devolverse de manera expresa Colpensiones, y los fondos han realizado lobby en el Congreso para que esos proyectos no surtan el trámite legislativo para convertirse en ley. Entonces ellos manicruzados no se van a quedar. Existen más preguntas, pero la mayor pregunta y que no está resuelta es el tema de lo que Petro no va a solucionar con la propuesta pensional que él presenta. Definitivamente, si bien es cierto, daría un giro importante del sistema pensional, yo creo que omiten temas tan importantes como las fuerzas militares, que incluye a los militares, como su nombre lo dije, la policía y las altas pensiones de servidores públicos que todavía están a cargo de la UGPP o de FOPEP, de cualquier entidad pública encargada de pagar pensiones, y de eso nadie ha hablado, y son de un altísimo costo para el sistema pensional colombiano. Yo creo que para poder hablar de una reforma verdadera del sistema pensional, tenemos que hablar de esas pensiones, sobre todo de las de los policías y de los militares, porque las pensiones que están a cargo de FOPEP o de la UGPP, de cualquier entidad que pague pensiones a nombre del Estado colombiano, pues son pensiones causadas, y tal como lo señala el artículo 48, son derechos adquiridos que no pueden modificarse. Y con la universalización de la pensión en Colombia en un único régimen, pues desaparecen todas esas prebendas que tenían los servidores públicos, tales como magistrados o congresistas, que ya ninguno de los dos hace parte de una pensión especial. Entonces ellos, simplemente con la desaparición del último de los servidores públicos que goza de esas pensiones tan altas, pues solucionaría el problema. Pero sí tiene que mirarse con lupa y con sumo detenimiento el tema de las pensiones especiales de los militares y de la policía. No así con los docentes ni con los miembros del INPEC, porque el acto legislativo 01 de 2005 pues incorporó a estos dos grupos al régimen general de pensiones. Entonces eso termina finalmente terminó finalmente con la desaparición de esos dos regímenes especiales, y los incorporaron al régimen general, a pesar de que lo hicieron en el caso de los guardianes del INPEC al régimen de actividades de alto riesgo para la salud, pero que es un régimen que, si bien es especial, no termina siendo tan gravoso como los regímenes especiales que terminaron en el año 2010 o 2014 por excepción, como el régimen de transición o como las pensiones especiales de congresistas, de jueces de la República, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, a pesar de que se hace un gran esfuerzo con la propuesta presentada por el presidente, yo creo que se queda corta, y el déficit pensional no, si bien puede mejorar, no va a desaparecer, porque de manera extraña, cuando se hacen comentarios y discusiones sobre las pensiones, solamente se habla de colpensiones y no se refieren nunca a esas pensiones de carácter especial. También yo creo que con la propuesta pensional de Petro se soluciona una dificultad que los fondos de pensiones la disfrazan como bondad, y es que cuando se refiere a colpensiones versus fondos privados, señalan que las pensiones de colpensiones son subsidiadas, lo que es cierto, pero nunca indican que las pensiones que ellos otorgan bajo la modalidad de garantía de pensión mínima también son subsidiadas, y a esa modalidad pensional acceden personas que no alcanzarían a pensionarse, toda vez que el saldo de su cuenta de ahorro individual no les permitiría hacerlo, y tienen 1.150 semanas y 57 años las mujeres y 62 los hombres, pues los tiene que pensionar el Ministerio de Hacienda, a donde los fondos privados remiten el dinero, pero terminan siendo subsidiados
por el Estado colombiano, aunque los fondos se desliguen de la obligatoriedad de pagar los aportes pensionales, o más bien el pago de la pensión, porque lo hace el Ministerio de Hacienda, pero los fondos privados también, entonces, tienen un régimen subsidiado pensional que desaparecería de conformidad al proyecto presidencial, porque esas personas estarían aportando a Colpensiones, dado que son personas con muy bajos ingresos y que no tienen pues, ingresos superiores a 4 millones de pesos. Entonces, para redondear la idea, yo creo que la reforma pensional es una propuesta, una reforma interesante y que quiero insistir antes de dar paso a preguntas, y es que insisto en que la modalidad no es inventada por Gustavo Petro, es diseñada por el Banco Mundial, y también debemos indicar que aquí en Colombia se pretendió implementar en el gobierno de Juan Manuel Santos, siendo ministro de Trabajo, Rafael Pardo. Entonces, solamente cuando Gustavo Petro se apropia de la idea, pues empiezan y surgen las críticas mismas que no se dieron cuando el presidente de la República, Juan Manuel Santos, pretendió implementarla. Tres de los aspirantes a la presidencia, que fueron el ministro hoy de Educación y el antioqueño Federico Gutiérrez, tienen una propuesta exactamente igual, solamente que diferenciada en los montos del primer pilar y en los límites del segundo y del tercer pilar, pero básicamente es una propuesta fundamentada en los mismos 4 pilares. Si alguien tiene preguntas, dudas, que estemos en condiciones de absolverle, con el mayor de los gustos podríamos hacerlo. Profesor César, muchísimas gracias por la exposición. Todavía tenemos un margen de tiempo para absolver las preguntas que tenga el público, entonces lo pueden hacer levantando la mano, yo les doy la palabra, o por el chat también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Esperemos entonces, profe, a ver si hay alguna pregunta de este tema que es súper importante. Yo creo que es la migración a la que naturalmente vamos a llegar todos los países, porque cualquier sistema pensional, pues sin estos sustentos económicos y financieros, tiende al fracaso. Y eso es lo que nos ha demostrado la historia a lo largo, que un sistema público completo es un fracaso. El sistema privado ya también está colapsando, entonces hay que mezclar lo bueno de lo público y lo bueno de lo privado, y tratar de hacer ese mix. Mire, Pablo Andrés, el caso de Chile. Chile en este momento está tramitando un proyecto de ley para permitir la dualidad nuevamente del sistema pensional. Chile es considerado en este momento el país de Latinoamérica con los viejos más pobres, porque desafortunadamente el régimen de ahorro individual, como está concebido en estos momentos, concede unas pensiones muchísimo más bajas a las que se podría acceder en Colpensiones. Entonces, el régimen de ahorro individual en Chile en este momento va a desaparecer como único modelo y va a quedar compartido de acuerdo a la propuesta que se está debatiendo en este momento. Claro, no, y los fondos de pensiones privados son demasiado cautelosos con los temas actuariales y las cantidades de dinero que deben de tenerse pues ahorrados para poder obtener una pensión medianamente digna, son demasiado altos, y como tienen ese carácter vocacional de herencia, entonces ellos son súper cuidadosos con el tema. Y claro, Pablo, que eso también es un poco una falacia que los fondos dicen cuando dicen que el sistema pensional, efectivamente, cuando fallece el pensionado o el afiliado y no hay beneficiarios, pues efectivamente ese dinero hace parte del acervo herencial. Pero la diferencia es que si las personas están pensionadas y sobrepasan los 76 años de vida o la edad probable de vida, que es esa, pues no hay ni una moneda de centavo, y opera exactamente igual que en Colpensiones. En Colpensiones la pensión de vejez se convierte en pensión de sobreviviente, lo mismo que la pensión de invalidez. La única diferencia es cuando el fallecido
tiene saldo y no tiene beneficiarios al que pueden acceder hasta los herederos en quinto grado sucesoral, que es una importante diferencia, pero que no dista mucho de la propuesta que maneja Colpensiones. Claro que sí. Profe, no, parece que no hay más preguntas, entonces si te parece bien, vamos a, bueno, aquí hay una de Isabel que pregunta en el chat, doctor César, en caso de que se dé una reforma pensional, ¿esta empezaría a aplicar también para las personas que estén cerca a pensionarse? Yo creo que está haciendo referencia a ese fuero o a ese foro del prepensionado. Sí. No, me Sí. parece una pregunta totalmente válida la que Isabel nos hace y yo estoy totalmente seguro que existirá otro régimen de transición como el que operó entre el año 1994 y el año 2010 o 2014 por excepción. Y yo particularmente me inclino a pensar que sería, en caso de que haya una modificación de los requisitos para acceder a la pensión, necesariamente habría un régimen de transición que pudiese durar aproximadamente 10 años, porque el otro régimen de transición fue sumamente largo. Fue del 94 al 2010 o al 2014. Entonces yo creo que un régimen de transición más corto, pero eso solamente ocurriría en el evento que se cambiasen los requisitos para acceder a la pensión de vejez, que Petro en repetidas oportunidades ha dicho que no, pero cosa contraria expresan los expertos financieros que dicen que indefectiblemente tendremos que aumentar la edad de pensionarnos. Y yo les digo a mis estudiantes en la universidad, como son tan jóvenes, yo les digo que todos se miren bien que se van a pensionar a los 65 años de edad. Porque yo estoy seguro que usted también, Pablo, se va a pensionar a los 65 y sobre todo que les va a dar muy duro a las mujeres, porque las mujeres desafortunadamente no entienden que ellas son muy costosas para el sistema pensional, porque ellas se pensionan 5 años antes y viven 5 años más. Entonces una mujer disfruta de una pensión 10 años más que un hombre, con un agravante, que Colombia presenta un mayor índice de viudas que de viudos. Y la mujer accede a la pensión de sobrevivientes del cónyuge, compañero permanente y dura 5 años más de promedio. O sea que la mujer es un sujeto costoso para el sistema pensional y yo estoy seguro pues que eso tiende a desaparecer. Y además con la unificación de la edad, yo creo que se solucionan muchos problemas. Un problema que tenemos en ciernes es el tema de las personas transgénero, transexuales, todo lo que está entre hombre y mujer, las personas no binarias, que nosotros en este momento pues no tenemos como un norte claro de cómo se van a pensionar. Y yo creo que unificando la edad de las pensiones terminaríamos solucionando el problema y ya no habría esa inquietud de cómo se pensionarían esas personas que no tenemos idea cómo va a ser. De todas maneras, profe, yo creo que también los hombres son más irresponsables y hacen actividades más riesgosas y por eso nos morimos más rápido. Eso es cierto que el hombre es más irresponsable, incuestionablemente. Total. Sí, no, la mujer tiene un instinto de supervivencia mucho mayor que el del hombre. O sea, la mujer es supremamente cautelosa en el sentido de que la misma naturaleza trata de preservar la vida de la mujer porque es el fundamento de los hijos. Entonces yo creo que eso también tiene unas implicaciones naturales, sociológicas y culturales muy importantes, sin desconocer que hoy en día pues todos los machismos están proscritos y que tenemos que acabar con estructuras heteropatriarcales y heteronormativas que nos han regulado durante cientos de años. Y Bueno, parte de eso, yo propongo, o mi respuesta creo que sería la igualdad en la edad de pensionarnos para acabar con esas situaciones a quien bien se refiere usted. Hay otras dos preguntas por ahí, Pablo, veo sí, tres. exacto, sí. La otra pregunta es, doctor César, en los fondos privados, cuando se da esa pensión, ¿se otorga la mesada pensional hasta la muerte del pensionado o hasta que se acabe el capital de ahorro? Bueno, esa pregunta me parece muy buena porque ese argumento ha servido para descalificar los fondos. No, depende de la modalidad por la que uno opte. A ver, si yo opto por retiro, renta vitalicia inmediata o retiro programado con renta vitalicia diferida, es vitalicia como su nombre lo indica, hasta que la persona se muera. Por eso las pensiones en esos eventos las pagan
compañías de seguros y no los fondos privados. Cuando yo me pensiono bajo la modalidad de renta vitalicia, quien me paga la pensión a mí es una compañía de seguros. Yo debo contratar el pago con una compañía de seguros para asegurar el albur de que yo dure más de la edad probable de vida. Pero la pensión es vitalicia hasta que se muera. E incluso retiro programado también. Si bien es una modalidad totalmente diferente, cuando se acaba la plata, el fondo tiene que garantizarle al pensionado que le va a pagar una pensión de un salario mínimo hasta la muerte. Y cuando se acaba el retiro programado, asume el pago un fondo privado. Esa fue el tema del decreto de Iván Duque, que pretendía trasladar 22.000 pensionados bajo la modalidad de retiro programado a Colpensiones, toda vez que ya se había acabado la plata y había que responderles por una pensión mínima vitalicia, 22.000. Bueno, la Corte Constitucional declaró inexequible ese decreto y salvó las finanzas de Colpensiones ante ese adefesio que pretendía el anterior presidente de la República. Pero eso era por un tema de esto del COVID y un decreto de estos de pandemia, ¿cierto? Eso se cayó, eso no se materializó. Sí. No, total, claro. Bueno, y hay otra pregunta que nos hace Valeria diciendo que tenía entendido que la pensión de sobrevivientes se iba a eliminar o estoy equivocada. No, Valeria, no está equivocada para nada, pero no en esos términos. Lo que pretendió el doctor Iván Duque es reducir la pensión de sobrevivientes al 50%. Él quería que una señora viuda que tiene su pensión o no tiene pensión, cualquiera sea, que hace la pensión de el cónyuge, compañero permanente fallecido, que fuese solo del 50%. Pero eso está dentro del grupo de propuestas pensionales que se le cayeron a Iván Duque porque ninguna surtió efecto. Todas las propuestas pensionales del gobierno de Iván Duque, las pocas que se tramitaron en la Cámara y en el Senado, todas se cayeron. Ninguna prosperó, pero sí era una de esas que se redujese al 50% el monto de la pensión de sobrevivientes. Bueno, doctor César, te agradezco mucho. Yo creo que no hay más preguntas en el público. Demasiado clara la exposición. Yo creo que son temas que hay que seguir discutiendo y hay que seguir debatiendo permanentemente porque si hay algo que genera preocupación en las sociedades modernas es el tema pensional. Y yo creo que estamos viviendo una situación en la que las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos. Y esa es la base fundamental, o sea, de cualquier régimen pensional es la población joven. Entonces, si no hay población joven que sustente estos regímenes pensionales, sí, total. la cosa se Hay que complica. cambiar la base de la pirámide. La pirámide está así y la tenemos que volver así. Discúlpame, Pablo, me preguntan una última pregunta y es que si no es demasiado grande desde su punto de vista los grados de consanguinidad que cobija la pensión de sobrevivientes. No me parece, porque solamente hay un grado, no hay solamente sino un grado. A la pensión de sobrevivientes acceden en el primer grupo, cónyuge, compañero o compañero permanente, hijos menores de edad, hijos mayores de edad inhábiles con ocasión del estudio e hijos inválidos que dependieren del causante. Entonces, solamente hasta el primer grado en grado descendiente. En ausencia de integrantes del primer grupo, accederán a la pensión de sobrevivientes los padres que dependan económicamente del causante, o sea, el primer grupo de manera ascendente. Pero no existe sino únicamente cuando la persona no tiene ni integrantes del primero ni integrantes del segundo grupo, o sea, que no hay beneficiarios de primer grado descendiente ni de primer grado ascendiente. Están los hermanos que son de segundo grado de consanguinidad, pero solamente los hermanos menores de edad, inhábiles con ocasión del estudio e inválidos. Entonces, realmente no, porque solamente en el tercer grupo se benefician parientes del segundo grado de consanguinidad. Entonces yo creo que no, me parece que es bien porque no se extiende muchísimo esos grados de consanguinidad para poder acceder a la pensión de sobrevivientes. Hay una discusión ahora con el tema de los hijos de crianza y creo que hay un par de sentencias que la Corte... Pablo, le cuento que no son nuevas. La sentencia fundacional es una sentencia de una pareja de campesinos que se encontraron un niño, lo criaron
y piden, el hijo crece, lo sostiene y muere, y ellos piden la pensión de sobrevivientes y la Corte Suprema se las concede. Y también tenemos, no muy reciente, pero hace por ahí 3 años, una pensión de sobrevivientes para un nieto, en la que no, esa que yo no la comparto. Pero sí, señor, efectivamente hay antecedentes jurisprudenciales de pensión de hijos de crianza y de padres de crianza. Tiene usted toda la razón en el comentario, que también termina siendo un tris preocupante. Claro. Bueno, muchas gracias, profesor César. Démosle la bienvenida entonces al profesor Ángelo, que yo creo que ya estaba conectado. Verifiquemos la conexión. Doctor Ángelo. Mientras Bueno, aparece el doctor Ángelo, Pablo, por ahí otra pregunta que me dicen si nos podría aclarar de manera sucinta cómo es el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y sustitución pensional para cónyuge, compañera o compañero permanente. A ver, en Colombia, en el régimen de seguridad social, pueden coexistir la calidad de cónyuge y compañero o compañero permanente. No son excluyentes. Entonces, si una persona comparte la vida con un cónyuge y con una compañera o compañero permanente, o 2 compañeras o compañeros permanentes, o 3, porque yo tuve un caso de 3, pues ellos pueden acceder a la pensión de sobrevivientes y pueden compartir el título de beneficiarios. Entonces, si un señor tiene esposa y compañera permanente, las 2 pueden acceder a la pensión de sobrevivientes. E incluso, aún estando separado de la esposa, puede ella, o del cónyuge más bien, puede el cónyuge acceder a la pensión de sobrevivientes siempre y cuando haya mantenido nexos de amistad y afecto con el cónyuge fallecido. Quiero indicarles, pues porque estamos muy cortos de tiempo, es que en Colombia la condición de cónyuge no excluye la de compañera o compañero permanente, y ambos pueden ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. bueno, ya sí se nos conectó el profesor Ángelo, entonces, doctor Ángelo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Afortunadamente, estábamos resolviendo las preguntas con el profesor César. Hay una última, démosle estos 5 minuticos, porfa, para que te vayas preparando para comenzar tu exposición. Dice Marjorie Domínguez que en qué porcentajes pueden acceder tanto la cónyuge como la compañera permanente. La respuesta es muy fácil, es dependiendo del tiempo de convivencia, proporcional al tiempo de convivencia. Un señor estuvo casado con una señora 20 años y tenía una compañera de 10 años. El 100% es 30 años, entonces se le dará proporcional a la esposa el 20 y a la compañera el 10 en el ejemplo que puse. Es proporcional al tiempo de convivencia. 2/3 y 1/3 parte. Sí, en ese caso sería así. Sí, sí. Correcto. Listo. Profesor Ángelo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario de profundización y actualización en derecho laboral. Tuvimos una exposición bastante interesante acerca del régimen pensional y con el tema de los pilares y la propuesta del gobierno de Petro a la modificación del sistema pensional. Entonces, ya eso lo debatimos. Entonces, te agradecemos mucho tu participación. Te damos entonces el uso de la palabra. Pablo Andrés, muchas gracias por la bienvenida. Reciban un cordial saludo. Efectivamente, es un tema y más con mi apreciado doctor César Augusto, que nos comparte este tipo de dinámicas en materia de seguridad social. Entonces, efectivamente, me complace también seguir en esa misma línea. Les voy a compartir la pantalla donde ustedes me confirman, por favor, si ven la presentación acá, ven el recuadro izquierdo. Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, yo les voy a adelantar un poquito respecto a las dinámicas que se pretende abordar pues en este corto espacio y que pues a mí me corresponde también de manera muy grata dentro de esta categoría amplia del área del derecho del trabajo, y si lo llevamos a un tema más universal de la protección social,
atribuirle aspectos instrumentales especiales, es decir, lo que tiene que ver con la norma especial laboral, o en otras palabras, todo lo que nos trae la codificación especial en materia procedimental. Sin embargo, la invitación que les traigo respecto de esta categoría es efectivamente salirnos un poco desde lo que tiene que ver con mover el aparato jurisdiccional, entendiendo que por excepción tenemos otro tipo de mecanismos que nos permiten anticiparnos a someterlo a un proceso litigioso, a mover la administración de justicia, en tanto que existen otro tipo de mecanismos que yo los he denominado que hacen parte de esa categoría de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, aquí en paralelo, lo primero es que si nos circunscribimos a la aplicación del mecanismo que se tiene para exigir, reclamar los derechos, tal como nos lo trae la normatividad en materia procesal, laboral y de la seguridad social, el paralelo frente a esa norma instrumental jurisdiccional están las denominadas autoridades administrativas. Autoridades administrativas que efectivamente, al manifestar que en mi criterio hacen parte de los mecanismos alternativos de solución de conflicto, diríamos que le ayuda a la administración de justicia y cuando las conocemos, porque si bien esto es una actualización, yo digo que estas autoridades administrativas están subutilizadas, porque efectivamente de tiempo atrás y en dossier normativo las podemos encontrar, pero están subutilizadas porque hay un desconocimiento generalizado desde el punto de vista técnico-jurídico, como pues del ciudadano del común, que desconoce que existen este tipo de autoridades y resultan ser en determinados casos más eficientes y eficaces que otro tipo de mecanismos, incluido el mecanismo residual de la acción de tutela. Entonces, por eso es muy importante que hacer el paralelo respecto de la cuerda instrumental procesal, jurisdiccional, que nos trae la normatividad, como lo es la Ley 1149 del año 2007, que efectivamente pues allí resalta toda la principalística y sobre todo ratifica todo lo que tiene que ver con la celeridad procesal, la aplicación de la oralidad. Hay un versus que efectivamente lo vemos incorporado a través de las autoridades administrativas. Bien, entonces, precisamente el resaltar este tipo de autoridades administrativas permite que efectivamente cuando surge un conflicto jurídico o un conflicto que efectivamente amerite reclamar un derecho, estas autoridades, bajo las facultades que le otorgan la Constitución y la ley, pueden cumplir con esa facultad legal que les ha sido atribuida. Y en tal razón, vemos que gran parte de ellas fungen como autoridad administrativa o también denominadas como policía administrativa. Y excepcionalmente, ya en voces del artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, excepcionalmente algunas autoridades administrativas también cumplen funciones jurisdiccionales, es decir, que bajo el desarrollo jurisprudencial, sobre todo de la Corte Constitucional, se les da la facultad de fungir como jueces que pueden dirimir conflictos. Entonces, bien, en esa mirada dentro de lo que nos establece la fuente constitucional, que es el artículo 116, allí efectivamente nos desarrolla de quiénes administran justicia, quiénes tienen la facultad de dirimir conflictos, obviamente correlacionado con el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia referente al acceso a la administración de justicia. Pero también para decir que ese artículo 116 efectivamente le da esa facultad a unas autoridades administrativas que pertenecen a la rama ejecutiva a asumir la inspección, la vigilancia y el control como policía administrativa, pero insisto y reitero, también como
autoridad jurisdiccional, ya enmarcándolo en lo que tiene que ver con los asuntos en materia del trabajo y de la protección social, que es una mirada más universal, en tanto que si hablamos de la protección social, allí está integrado un sistema de seguridad social integral y el otro pilar, que es la asistencia social. En tal razón, una de esas autoridades que ya vamos a abordar cobra mucho sentido cuando lo hace a la luz de la protección social, a la luz universal de una política pública. Y ahí ya entender efectivamente por qué se hace necesario contar con una autoridad de ese tipo, que ya la vamos a ver. Si lo extendemos también a los aspectos que se desarrollan a partir de lo que surge con las relaciones laborales individuales, efectivamente contamos con otra autoridad administrativa que está incorporada dentro de la rama ejecutiva, y es el Ministerio del Trabajo. Seguidamente, que no simplemente vemos al Ministerio de Trabajo con algunas funciones específicas, pero claramente las facultades como autoridad o como policía administrativa, insisto, cuando se sabe administrar y utilizar, aplicar, resultan ser de manera coercitiva y conlleva que sea eficiente la posibilidad de reclamar los derechos que se perseguirían, en este caso a través de un trámite judicial. Si lo marcamos ya a lo que tiene que ver con la seguridad social integral, allí vemos que en lo que nos plantea la ley 100, desde que incorporó el sistema de seguridad social integral bajo los 5 capítulos que incorpora la ley 100, pero sobre todo los 4 que desarrolla en sí el sistema de seguridad social integral, y con el complemento normativo que desarrolla cada uno de los subsistemas de seguridad social implementados en la ley 100. Tenemos al sistema de seguridad social en salud, que tiene su autoridad administrativa, que ya lo vamos a abordar, el subsistema de seguridad social en pensiones, el subsistema de riesgos laborales y lo que hace parte de las generalidades del subsistema, o más bien de los servicios sociales complementarios. Entonces, ahí vemos resumido dentro de esas generalidades lo que tiene que ver con el derecho del trabajo y la protección social. Si ya lo vamos arribando como tal a cada una de esas autoridades, aquí ya podemos identificarlas, enunciarlas, que si lo miramos en coherencia a lo que estaba manifestando hace un rato respecto de lo que es la categoría de la protección social, que incorpora sus 2 pilares, la seguridad social integral y la asistencia social, ahí cobra mucho sentido la conocida Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal para la Protección Social, más conocida como la UGPP, entendiendo que la UGPP, como una autoridad administrativa que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, efectivamente cumple una función dual. Uno, respecto del pasivo pensional, respecto de las entidades públicas que fueron liquidadas y debieron seguir asumiendo ese pasivo pensional de quienes lograron configurar derechos adquiridos para el reconocimiento de prestaciones económicas. Y la otra mirada es respecto de la figura de fiscalización, que efectivamente fue incorporada a través de una reforma tributaria donde le dio esa facultad de adelantar procesos de cobro de aportes al sistema de la protección social. Y esto fue la ley que modificó en materia tributaria la 1607 del año 2012, la que le dio esa facultad, pero que nace precisamente por una recomendación de la OIT en aras de poder garantizar que quien tiene la capacidad económica para contribuirle al sistema general, o más bien a una protección social, lo haga de manera completa, oportuna y adecuada. Esos son los 3 pilares que debe asumir la UGPP en aras de velar, de garantizar que efectivamente quien está obligado a contribuirle lo haga. Y cuando hablamos de la contribución respecto de la protección social, es a la luz de 6 subsistemas, ya no 4 subsistemas, sino 6 subsistemas, que es lo que integraría la protección social. Está integrado el primero en salud, el segundo en pensión, el tercero en riesgos laborales, el cuarto en lo que tiene que ver con servicios sociales complementarios, pero a través de la parafiscalidad que se materializa en las cajas de compensación familiar, el SENA y el ICBF. Por tal razón, la protección social integra 6 subsistemas y ese es el rol que asume efectivamente esta autoridad administrativa
de hacer seguimiento, más cuando nos encontramos en vigencia de la nómina electrónica, que es un mecanismo que permite hacerle un control directo a el manejo que se asume por parte de los empleadores para que efectivamente se esté cumpliendo con esa promesa que nos trae la normatividad cuando existe la obligatoriedad de contribuirle por la capacidad económica y por disposición legal al sistema de la protección social. Por tal razón, es una autoridad que efectivamente va a salvaguardar los derechos mínimos que efectivamente se materializan tanto en la ejecución de una relación laboral, sea dependiente, pero también la obligatoriedad de quien tiene una forma de remunerarse a través de una prestación de un servicio autónomo e independiente, que lo puede ser a través de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, sea regido por las fuentes civiles o regido, si es para lo público, por las fuentes de la Ley 80 de 1993. Y que también se extiende bajo otra connotación quien es obligado a contribuir al sistema, que es el que se denomina por cuenta propia, es decir, el que ejerce también una actividad o una profesión liberal que permite que a través de ese ejercicio profesional pueda, en este caso, remunerar sus servicios. En tal razón, también estaría allí incorporado dentro de los que estarían obligados, en tanto que hay una edad económicamente productiva en que se presume que esa persona, por tal razón, tiene la obligación de contribuir al sistema. Es así que efectivamente la OGP puede, en aplicación tanto del estatuto tributario, en aplicación de la imprescriptibilidad de los derechos que surgen en materia de seguridad social, tiene un término de 5 años en voces por allá el artículo 35 del Estatuto Tributario, de adelantar los procesos de cobro con la finalidad de corroborar, verificar que se ha realizado la contribución de manera completa o dentro de los términos también establecidos que preestablece la normatividad. Lo contrario a ello es que efectivamente haya méritos para que esta autoridad pueda, a través de un proceso de sensibilización o a través de requerimientos donde le informan que está omitiendo la obligación de aportarle o contribuir al sistema de la protección social, lo haga de manera adecuada, oportuna y completa. Lo contrario que se puede evidenciar es que sea un contribuyente omiso de la contribución en materia de la protección social o un contribuyente inexacto, que esté cotizando pero de manera inadecuada e inoportuna. En tal razón, es una de las autoridades que efectivamente van a permitir que se haga un seguimiento respecto a esa obligatoriedad y genere el cumplimiento también de una promesa respecto a los derechos y garantías mínimas que se van a causar independientemente de la ejecución del contrato que se esté realizando. Es primera autoridad. Otra de las autoridades, Ministerio del Trabajo, que efectivamente el Ministerio del Trabajo, si bien sabemos que dentro de sus facultades solo se circunscribe a ser policía administrativa, es decir, adelantar procesos administrativos sancionatorios que puede conllevar a que se otorguen multas y como consecuencia también una suspensión de las actividades según el factor de riesgo que se esté desarrollando dentro de la empresa. Es claro que es un mecanismo coercitivo, en tanto que permite que un trabajador, si lo hablamos precisamente en la ejecución de un contrato laboral, porque ahí se circunscribe parte de las facultades que incorpora el Código Sustantivo del Trabajo por allá en el artículo 486, donde se establece cuáles son esas facultades y en ese caso parte de las funciones que debe asumir un Ministerio del Trabajo es en cumplimiento de un convenio de la OIT que fue el convenio número 41 de 1948 y que precisamente Colombia al acoger y ratificar dicho convenio, por eso desde esa década vemos un Ministerio del Trabajo como el garante precisamente de esos derechos que están prometidos tanto desde lo que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Derechos de Segunda Generación de 1948, todo lo que nos trae la norma, que en mi criterio es una norma sobreprotectora en tanto que fue creada hace 7 décadas, pero se circunscribe a salvaguardar los derechos de los trabajadores. En tal razón, cuando miramos esa fuente donde nace esa autoridad administrativa que lo es el Ministerio del Trabajo, efectivamente entendemos y teniendo en cuenta que hay, a través de lo que se ha desarrollado en materia de conceptos y sobre todo lo que se entiende por el derecho social,
que es lo que nos permite también entender por qué se habla de una norma de orden público, es precisamente por lo que nos ha mostrado el historicismo. Y ese historicismo es que el derecho social es una forma de equiparar las desigualdades laborales. En tal razón, por eso es que la jurisprudencia nuestra, la Corte Constitucional, ha establecido que la parte débil de la relación laboral es el trabajador, siendo la parte dominante el empleador. Significa que efectivamente el trabajador, al tomar algún tipo de iniciativa en donde ponga en conocimiento ante una autoridad, como puede ser el Ministerio de Trabajo, pues efectivamente va a estar sometido a que ese empleador asuma una represalia, ¿cierto? Y por terminado o finiquitado el vínculo laboral, aplicando pues lo que nos establece la normatividad colombiana, es decir, aplicar el artículo 64 bajo la posibilidad de resarcir los perjuicios por haber tomado una decisión sin justa causa, ¿sí? Sin embargo, como autoridad administrativa, efectivamente, ante el Ministerio de Trabajo, y viene precisamente desde ese convenio de la OIT, permite que los trabajadores puedan elevar quejas anónimas, o también permite que efectivamente formulen quejas y soliciten se custodie, se resguarde, se oculte la información del quejoso. Y el Ministerio de Trabajo pues tendrá la obligación efectivamente de corroborar la situación presentada, que lo hará a través de una averiguación preliminar, que es el mecanismo por medio del cual requerirá al empleador, y con base en lo que ha denunciado el trabajador, pues determinará si hay cargos para endilgarle y como consecuencia aperturar una investigación administrativa sancionatoria. Eso desde la perspectiva efectivamente de lo que surge dentro de la relación individual de trabajo. Sin embargo, también a través de la autoridad que garantiza las cotizaciones o contribuciones en materia de la protección social, como lo es la UGPP, ha direccionado a estas otras autoridades, como lo es el Ministerio de Trabajo, en que deben adelantar también requerimientos en contra de los empleadores omisos o que han incumplido determinadas obligaciones. El ejemplo puntual es cuando efectivamente en la ejecución de una prestación del servicio, que es bajo la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, efectivamente se omite la obligación del empleador de afiliar y como consecuencia cotizar a un sistema de seguridad social. En tal razón, esa es una primera alerta, y que si es denunciada por el trabajador, la autoridad puede adelantar precisamente una averiguación preliminar para evidenciar y corroborar las posibles omisiones que ha estado ejecutando el empleador. O también efectivamente se puede evidenciar que en determinados casos los empleadores, si bien afilian al sistema de seguridad social a sus trabajadores, en algunos casos se presentan por múltiples razones que no se hace el aporte dentro de los periodos que preestablece la normatividad, o se hace de manera morosa. En tal razón, esa autoridad, además que se acompasa con otras autoridades que también deben velar por el cumplimiento de los derechos mínimos en materia de la seguridad social integral, lo vemos a través del Ministerio de Trabajo, donde efectivamente también podrá requerir al empleador que está incurriendo en ese tipo de desconocimiento, porque de no hacerlo, lo que es la UGPP también podrá requerir a esa autoridad administrativa, que para el caso puntual que estoy hablando, requerirá al Ministerio de Trabajo, porque tienen las herramientas legales precisamente para requerirlos. Pero allí también podemos evidenciar que dentro del Ministerio del Trabajo pues cumplen otras funciones. Vemos que en materia de seguridad social, Colombia ha elevado distintos convenios denominados convenios bilaterales con otros países. Entre ellos tenemos el convenio Colombia-España, Colombia-Argentina, Colombia-Chile, Colombia-Uruguay, Colombia-Venezuela, Colombia-Ecuador. Eso en cuanto existe un acto jurídico donde materializa efectivamente en qué va a consistir los derechos en beneficio tanto de los trabajadores o personas o colombianos que residan en ese tipo de países, y a la inversa, extranjeros que estén en nuestro territorio nacional, se les aplicará ese convenio bilateral en aras precisamente de garantizar los derechos que surgen en materia de seguridad social, sobre todo en materia de seguridad social pensional, para que efectivamente quien se traslada a otro país
y ejecuta una actividad que le permite, en ese caso, contribuir al sistema de ese país donde va a ejecutar esa actividad, el tiempo que logre aportarle a ese sistema de seguridad social le sea tenido en cuenta, uno, para que acceda a las prestaciones económicas ofertadas por el sistema de seguridad social del país extranjero, y a la vez también pueda acceder a las prestaciones económicas del país de origen, que en este caso sería Colombia. Es decir, que si cumple requisitos en ambos países, hay una compatibilidad para que pueda acceder a ambas prestaciones. Otra opción es que si efectivamente no cumple con requisitos para que pueda acceder a uno de los dos beneficios o ambos beneficios, también permite que el colombiano pueda sumar tiempos de cotización de su país de origen con el país extranjero y pueda acceder a una prestación económica, sobre la cual se aplicarán las normas dependiendo él tenga el ánimo de permanencia. En el caso Colombia, España, efectivamente, si tiene un ánimo de permanencia, podrá aplicar las normas españolas, o en el caso pues que quiera retornar a Colombia, se aplicarán las normas colombianas, con la finalidad de que lo que logró aportar en España sea trasladado a Colombia, y el fondo de pensiones del régimen pensional al que pertenezca analizará si cumple los requisitos que en este caso están incorporados en la normatividad vigente colombiana. ¿Y por qué hablar de este aspecto? Porque efectivamente cobra mucho sentido lo que es el Ministerio del Trabajo, porque el Ministerio incorporó una delegatura denominada Grupo de Convenios Internacionales, donde es el canal de comunicación con el Ministerio de Seguridad Social del país de origen, para que efectivamente a través de ese canal de comunicación se pueda resolver y además se pueda dar cumplimiento a lo que está acordado en ese convenio. Eso en cuanto efectivamente hablamos de un acuerdo, un pacto que materializa ese tipo de acuerdos por ambos países. Pero también vemos que hay otro tipo de colombianos radicados en otros países. En tal razón, ahí habría que mirarlo, porque a falta de un convenio bilateral, habría que mirarlo a la luz de un convenio multilateral. Y ese convenio multilateral se encuentra incorporado a través de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, de la cual Colombia hace parte, y que son alrededor de 13 países que integran esa organización. Es decir, que no existiendo un convenio bilateral, puede aplicarse a través de la organización un convenio multilateral que garantice precisamente esos derechos en materia de seguridad social. En tal razón, esa autoridad precisamente permitirá que se cumpla lo allí establecido, sea de manera bilateral o multilateral. Vemos también otro tipo de condiciones que asume efectivamente el Ministerio del Trabajo, pues que son las que típicamente vemos como policía administrativa, y es que es la autoridad facultada para fungir como conciliador en determinados asuntos. Sin embargo, cabe aclarar y resaltar que en el caso del Ministerio del Trabajo simplemente cumple esa función administrativa, es decir, que eso nos permite aclarar, porque está en el imaginario de la mayoría de las personas que la cura del ministerio puede buscarse resolver algún tipo de asunto, y es claro que los asuntos los dirimen por regla general la jurisdicción, y en lo que respecta a esta área del derecho, la jurisdicción ordinaria laboral. Como lo veremos, habrán otras autoridades que sí tienen esa función dual, pero no lo es el Ministerio del Trabajo. Bien, en lo que respecta a en lo que respecta a lo que encierra el sistema de seguridad social integral, vemos el subsistema de salud, que cuenta con su autoridad administrativa y es conocida como la Superintendencia Nacional de Salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud, se encuentra adscrita al Ministerio de Salud de la Protección Social, pero es una autoridad que cumple esas funciones de inspección, de vigilancia y de control, como ya lo veremos, ya lo vamos a abordar. Lo mismo decía hace un rato respecto a la autoridad administrativa que inspecciona, vigila y controla, en este caso el subsistema de seguridad social pensional, en lo que respecta a los dos regímenes pensionales que coexisten en Colombia, pero que son excluyentes. La Superintendencia Financiera, una de las delegaturas, cumple esa función y fue creada precisamente a través de la Ley 100. La Superintendencia
de subsidio familiar, que es la que le corresponde en materia de los servicios sociales complementarios, la inspección, vigilancia y control en materia de las cajas de compensación familiar, pero sobre todo lo que las prestaciones que debe asumir dicha entidad. En lo que tiene que ver con el subsistema de riesgos laborales, hay una delegatura que está incorporada también en el Ministerio del Trabajo y son los inspectores que tienen la facultad en este caso de hacerle la inspección, la vigilancia y el control a lo que surge con el sistema de seguridad, con el sistema general de seguridad y salud en el trabajo. Tienen esa facultad y ahí se materializa. También se acompasa en lo que tiene que ver con las prestaciones económicas del subsistema de riesgos laborales, la superintendencia financiera, cuando hay un incumplimiento por parte de las ARL, el otorgar algún tipo de prestación económica, llámese auxilio temporal de incapacidad, llámese la indemnización por incapacidad permanente parcial, llámese una prestación económica como lo puede ser la pensión de invalidez, la pensión de sobreviviente o el auxilio funerario. Tienen esa facultad de adelantar una investigación administrativa cuando se evidencia un incumplimiento legal por parte de la administradora de riesgos laborales, que recordemos es la que asume todo el tema de la responsabilidad objetiva. En materia ya que nos permite trascender fronteras, pues lo vemos a través de una Comisión de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que pertenece a la ONU, o si es un conflicto que efectivamente va en contravía de los derechos de segunda generación, pues vemos también la necesidad de acudir a una Corte Interamericana de Derechos. Bien, aquí vemos unas generalidades que son con las cuales se crean las autoridades administrativas. Insisto, deberían convertirse en la regla general. Cuando nos hablan precisamente de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues se busca que esa sea la regla general, pero es a la inversa. La regla general es siempre mover el aparato jurisdiccional, pero cuando conocemos de este tipo de mecanismos, sobre todo de autoridades, y conocemos a través de qué herramientas se pueden accionar, resultan ser mucho más eficientes y eficaces. En esa misma línea vamos a abordar la autoridad que inspecciona, vigila y controla el subsistema de seguridad social en salud. Si miramos en materia de norma instrumental, el artículo 2, numeral 4 del Código Procesal del Trabajo efectivamente desarrolla los conflictos que puedan surgir con el sistema de seguridad social integral. Pero la Superintendencia Nacional de Salud, digamos que efectivamente tiene su creación desde el año de 1977, sin embargo, en vigencia de la Ley 100, pues esto conlleva a que efectivamente se empiece a generar otro tipo de facultades, y ahí podemos ver en la presentación que ha tenido un desarrollo normativo amplio, pero que norma para resaltar a hoy reciente se encuentra en la Ley 1949 del año 2019, puntualmente el artículo 6, allí incorpora algunos asuntos que ya lo veremos, pero que permitirá precisamente la Supersalud fungir como juez. Y de hecho, la Corte Constitucional le ha atribuido a la Superintendencia Nacional de Salud la categoría de juez laboral del circuito. Si miramos en lo que respecta a la Superintendencia Nacional de Salud, esta es de las autoridades que cumple una función dual. Función dual primera como policía administrativa, es decir, la facultad de inspeccionar, vigilar y controlar, es decir, la facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios donde puede conllevar a que se sancione sin perjuicio de una multa. Las multas que puede otorgar la Superintendencia Nacional de Salud fueron aumentadas a través de esta ley 1949 del 2019. Venía con un monto que en este caso se le facultaba a la Superintendencia Nacional de Salud de otorgar de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y aumentó, pasó de 1.000 y aumentó a 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, que la Superintendencia Nacional de Salud, como autoridad administrativa en un proceso sancionatorio, puede imponer multas de hasta 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio que pueda sancionar
realizando la suspensión o la liquidación de la licencia de funcionamiento de la entidad. Y obviamente, pues aquí vemos que estas son las funciones que desarrolla la Superintendencia Nacional de Salud, que efectivamente dentro de su facultad de inspeccionar, vigilar y controlar, encierra todo lo que surge con el sistema de seguridad social en salud, sea las empresas promotoras de salud, subsidiado, contributivo, sean en este caso privadas, públicas, IPS, en ese caso, la institución prestadora de servicios de salud, medicina prepagada, lo mismo que quien ejecuta prestación de servicios de salud a través de las cajas de compensación familiar, todo lo que tiene que ver en materia de lo asistencial, hace parte de las facultades de inspeccionar, vigilar y controlar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, pero también le corresponde a algunas otras entidades que tienen también la obligación de aportarle, bajo la aplicación del principio de solidaridad, de inyectar recursos para el sostenimiento del subsistema, como son las empresas, en este caso, industriales y comerciales del Estado, como las licoreras, como las tabacaleras, como los juegos de suerte y azar, son los que efectivamente también integran esa inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Algo para especificar que lo vemos dentro de lo que entró a modificarse a través de la Ley 1753, que fue la que transformó el anterior FOSIGA y que a partir de la vigencia de esa ley creó el ADRES, la Administradora de Recursos del Sistema de Salud. Allí el ADRES también asume los denominados riesgos catastróficos. Estos riesgos catastróficos pues están regulados desde el año de 1993 con las modificaciones que surgieron sobre todo con el decreto 056 del 2015, que ya vemos incorporado este decreto en el decreto único reglamentario 780 del 2016, donde allí se establece la cobertura de los denominados riesgos catastróficos. Los riesgos catastróficos no hacen parte del sistema de seguridad social. Riesgos catastróficos salen del sistema de seguridad social, pero siguen siendo riesgos. Es decir, un riesgo catastrófico es, por ejemplo, un accidente de tránsito. Es un riesgo catastrófico. Esto conlleva entonces a entender que hay una cuenta de la cual pertenece ADRES, sobre la cual va a asumir las prestaciones de ese riesgo catastrófico, que normalmente en el caso de un accidente de tránsito se ve reflejado a través del SOAT. Sin embargo, el SOAT o la aseguradora que asume el SOAT puede recobrar al ADRES. Entonces vemos que más o menos son 800 salarios mínimos diarios legales mensuales vigentes lo que va a asumir en lo asistencial en un caso de riesgo catastrófico. Pero también en voces del artículo 54 del decreto 056 del 2015 permite que si la persona queda con una incapacidad permanente parcial, tiene la posibilidad de que le tarifen una prestación económica, le paguen una indemnización. Artículo 14, ahí está tarifado, que va desde un 1% de pérdida de capacidad laboral hasta un 50%, le pueden otorgar hasta 180 días de salario por riesgo catastrófico. Entonces, eso lo asume precisamente el ADRES, que pertenece a la cobertura de los riesgos catastróficos y sobre la cual también la Superintendencia Nacional de Salud pues cumple esas funciones de inspección, vigilancia y control. Aquí pues un dossier normativo donde se logra evidenciar todo lo que tiene que ver con las prestaciones a cargo del subsistema de seguridad social en salud, sea lo que cubre en materia del riesgo enfermedad común y maternidad, denominado como riesgo social. Entonces, enfermedad común, origen común, una enfermedad u origen común, es claro que lo asumirá el subsistema de seguridad social en salud, y en esa medida, pues, ya se determinará que si hablamos en cuanto a la prestación asistencial, ahí es independientemente de la calidad que ostente el afiliado, si pertenece al régimen subsidiado, si pertenece al régimen contributivo, en tanto que recordemos que la ley estatutaria en salud, que es la que hablamos actualmente de salud,
la ley 1751 del 2015 estableció una cobertura respecto a la promesa que nos trae los principios del artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, es decir, que toda persona tiene el derecho de ser atendido. Lo que no pasa lo mismo con las prestaciones económicas, que claramente las prestaciones económicas, por el origen común a cargo de un subsistema de seguridad social y salud, será la prestación económica de incapacidad temporal. En ese caso, lo que tiene que ver con la licencia de maternidad, licencia de paternidad, y ya las dinámicas que trae o incorpora la ley 2114 del 2021 en materia de licencia parental. En tal razón, eso será lo que asumirá en materia de prestaciones económicas el subsistema de seguridad social en salud. Y una norma muy importante que establece los parámetros, condiciones para que se genere el cobro y el pago de las prestaciones económicas por parte del subsistema de salud es el Decreto Único Reglamentario 780 del 2016. Entonces, efectivamente, la Superintendencia Nacional de Salud vigila que se cumpla con todo lo que ya preestablece la normatividad. Aquí vemos algunas de las competencias que asume la Superintendencia Nacional de Salud en materia administrativa. También funge como conciliador en algunos asuntos, por ejemplo, cuando tiene que ver con el tema de las glosas entre el sistema de seguridad social, tanto por parte de la empresa promotora, que es la EPS, y el prestador, que es la IPSS. En tal razón, permite que también intervengan esos procesos de conciliación y se pueda pues allí constituir el título y la posibilidad de asumir los pagos. Y también en un tercer punto, lo decíamos desde el principio, que cumple con las funciones jurisdiccionales, es decir, categoría juez laboral del circuito en los asuntos que determina el artículo 41 de la ley 1122 del año 2007, que fue modificada por este artículo sexto de la ley 1949 del año 2019. Aquí vemos entonces las generalidades de lo que asume la Superintendencia Nacional de Salud como policía administrativa, la facultad de sancionar, de multar. Aquí desarrolla efectivamente quiénes son los sujetos sobre los cuales puede ejercer la inspección, la vigilancia y control. Entonces decíamos que es todo lo que encierra el sistema de seguridad social en salud, tanto quienes inyectan recursos para el sostenimiento como quienes los prestan. Aquí la forma de establecer a cuánto ascienden las multas. Ya decíamos que las multas que puede otorgar la Superintendencia Nacional de Salud van hasta 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es sin perjuicio efectivamente en que pueda ordenar la suspensión de la licencia de funcionamiento de la entidad. Esta es la cuerda instrumental, es en aplicación de la ley 1438 del 2011, es una cuerda que precisamente garantiza el derecho de defensa, contradicción que le asiste a la entidad que va a estar sometida a un proceso administrativo sancionatorio, que pues básicamente se resume en una etapa preliminar, pero donde efectivamente se le da la posibilidad a la entidad sobre la cual se va a aperturar para que en ese caso acredite el cumplimiento de lo que ya le ordena la ley, o si hay circunstancias que efectivamente permitan a que haya una atenuante respecto de la posible multa que puede imponer la Superintendencia Nacional de Salud. Como entidad con la facultad de fungir como conciliador, lo vemos en este caso pues respecto a los conflictos que puedan surgir entre las empresas promotoras de salud, entre los prestadores de servicios de salud, entre las aseguradoras del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, entre, en este caso, lo que surge a través de las entidades territoriales también que garantizan los recursos en materia de seguridad social en salud, sea las direcciones territoriales o sea el departamento, toda la problemática, por ejemplo, que se estaba desatando con el tema de los venezolanos, o cuando no hay un cubrimiento por parte del habitante de calle, entonces lo asume precisamente
a través de la dirección territorial, y cuando surge ese conflicto, en tanto que se presta el servicio pero no se paga el mismo, puede ser sometido a un proceso que, previo a perseguir el que se pague a través de la glosa lo que otorgó el prestador, se puede adelantar en un proceso conciliatorio. Y aquí, como autoridad jurisdiccional, desde la creación con la ley 1122 del 2007, recordemos que esto tiene historia y es precisamente donde se les denominó como los jueces de la salud. ¿Por qué jueces de la salud? Y la historia es a la que me voy a remitir efectivamente con la sentencia T760 del año 2008, que recordemos que fue la que revisó la problemática respecto de un número de alrededor del 66-67% del mecanismo residual de la acción de tutela correspondía a temas de salud. Entonces, precisamente frente a ese fenómeno que causó el tema de aumentar la congestión judicial en la aplicación precisamente del mecanismo residual por temas de salud, que antes, pues como historia veíamos que el derecho a la salud siempre se pedía en conexidad, pero desde esa misma sentencia de la Corte Constitucional allí ya había anticipado que era un derecho autónomo, por tanto un derecho fundamental. Sin embargo, norma que ratifica y sobre la cual podemos decir que es un derecho fundamental, está incorporado y ratificado con la Ley 1751 de 2015, conocida como la Ley Estatutaria de Salud, ¿no? En tal razón, se pensó en efectivamente equiparar el denominado juez de la salud bajo los mismos términos y principios que operan con la acción de tutela. Es decir, en el caso puntual de la acción de tutela, pues vemos que el juez, en la aplicación del decreto 2591 de 1991, pues tiene un término para resolver en ese caso la amenaza o la violación de un derecho y como consecuencia determinar si le tutela o no el derecho al accionante. En paralelo, precisamente surgen los jueces de la salud en el año 2007 con la finalidad de que se empiece a utilizar a los jueces de la salud y ayudará a reducir la congestión judicial por temas de la salud. Lo que pasa es que ha habido un desconocimiento generalizado en estos asuntos y lo que opera, pues por regla general, siempre será la acción de tutela. Sin embargo, cuando conocemos esta autoridad administrativa y que la podemos aplicar de manera dual, simultánea, resulta ser más eficiente y eficaz que la misma acción de tutela. Porque si hacemos el paralelo, en este caso, tanto como autoridad jurisdiccional, ahí hay que aclarar que el juez de la salud, bajo la delegatura de asuntos jurisdiccionales, podrá dirimir conflictos conforme lo establece el artículo 6º de la ley 1949 del 2019, ¿sí? Ahí podrá fungir como juez categoría circuito, Pero digo en paralelo que también se puede accionar como autoridad administrativa frente a un desconocimiento legal por parte del sistema, lo que con frecuencia surge con algunas entidades promotoras de salud, y es que el ejemplo puntual, una asignación con medicina general, hay una disposición que determina cuánto es el tiempo que tiene la EPS para asignar una cita con medicina general, con odontología. Lo mismo el decreto único reglamentario que cuando revisan el capítulo de las prestaciones asistenciales a cargo del sistema de salud, allí logra establecer que hay un término para que le sea asignado una valoración con un especialista, ¿sí? Hay unos términos. En el primer caso, medicina general, la normatividad establece que la EPS tiene la obligación de asignarle la cita con médico general en un término no mayor a 3 días hábiles, ¿sí? Lo que pasa es que la realidad es otra. Puede ser 8 días, puede ser 10 días, pero realmente la norma exige que sean dentro de los 3 días al momento de usted haberse comunicado solicitando la cita con medicina general. Lo otro, con medicina especializada. La norma inicialmente plantea una alternativa. La primera alternativa es que sea dentro de los 5 días siguientes al momento en que le fue aprobada la orden de remisión para donde es especialista, pero que permite que se extienda de 5 a 15 días y que excepcional más allá de los 15 días, pero se obliga a que la EPS extienda, amplíe la red médica. ¿Qué significa eso? Que la EPS no se puede quedar solo con el amigo cercano, porque es el que mantiene la agenda saturada.
y es en el que usted va a llamar y va a solicitar una cita con esa especialidad y le van a decir, el doctor todavía no ha abierto agenda, marque a inicios del próximo mes para mirar si ya la abrió. Y va transcurriendo el tiempo, 2, 3 meses, y usted sin asignar ni ser valorado con esa especialidad. Ya está rompiendo el término que preestablece la misma normatividad. En tal razón, la EPS tiene que extender su red médica buscando la misma especialidad con otro prestador para cumplir esos términos que preestablece la ley. Y esto porque la norma desarrolla y pretende que cumpla la promesa que nos trae la Constitución Política en materia de seguridad social en salud. ¿Y cuál es? Que la atención sea oportuna, completa y de calidad. Eso es lo que se busca. Y realmente la ley estatutaria 1751 entra a implementar medidas que permitan efectivamente ir cumpliendo esa promesa. Por eso, desde la ley estatutaria 1751 se empezaron a incorporar las RIPS, redes integradas de servicios de salud, ¿sí? Que se pueden denominar como ciudadelas, porque lo que busca es que se integre todos los servicios, valga la redundancia, de manera integral y evitar tramitologías, evitar dilación en la prestación del servicio. Sin embargo, si surge alguna omisión, un incumplimiento por parte de las entidades encargadas de cumplir esa promesa, efectivamente cobra mucho sentido la Superintendencia Nacional de Salud. Lo vemos porque efectivamente desde las modificaciones que uno todavía escucha que dentro del medio del sistema de seguridad social todavía se utilizan figuras que ya no son aplicables. Todavía escuchar que se dice post no post, ¿sí? Plan obligatorio de servicios, eso fue ya excluido desde la misma ley estatutaria 1751, que ella empezó a incorporar el PBS, el Plan de Beneficios en Salud, que en la actualidad tampoco ya se llama PBS, es decir, que eso era lo que permitía que el afiliado tuviese un cubrimiento para garantizarle un tratamiento médico, para garantizarle que se rehabilite el paciente. En la actualidad ya no hablamos de eso, sino que hablamos de exclusiones. ¿Qué significa eso? Que anualmente a través del Ministerio de Salud y Protección Social se actualiza la resolución que excluye algunas prestaciones a cargo del sistema. ¿Qué significa eso? Que lo que no esté excluido en esa resolución significa que todo lo demás lo cubre el sistema. En tal razón, en la actualidad no hablamos post, no post, ni PBS, hablamos es de exclusiones. Significa que si a usted le niegan algo que no está excluido, ahí es donde cobra mucho sentido. Antes de pensar en una acción de tutela, acuda a la autoridad administrativa. Porque primero, como autoridad dual, usted inicialmente acude a la Superintendencia Nacional de Salud como policía administrativa y lo hace mediante el canal virtual a través de una PQR. Y el mecanismo que usted va a utilizar va a ser el mecanismo de la queja. Queja que se encuentra atado al artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Queja que efectivamente permite que usted denuncie, ponga en conocimiento que esa entidad le está desconociendo lo que la ley ya le preestablece, que deba cumplir. En tal razón, la autoridad, que lo es la Superintendencia Nacional de Salud, debe responderle al quejoso y debe responderle en voces del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Por tal razón, cuando ustedes elevan la queja a través de esa plataforma, y ojo, los principios que operan, o más bien uno de los principios que opera cuando se acude a la Superintendencia Nacional de Salud, es el principio de la informalidad, porque está diseñado para cualquier ciudadano. En tal razón, el mecanismo que es la queja permitirá que la superintendencia accione, prevenga y sobre todo requiera a la entidad presuntamente omisiva para que resuelva la problemática, pero lo haga de manera directa en un proceso de negociación con el quejoso. Por tal razón, cuando usted eleva la queja, que lo hace a través de la plataforma virtual de la PQR de la Superintendencia Nacional de Salud, que es uno de tantos canales que tiene, otro de los canales es de manera presencial. A la misma normatividad que incorporó los jueces de la salud desde el año 2007 estableció que cuando se cree la necesidad se implementará en cada capital de departamento una delegatura, una sede. En tal razón, también se podrá acudir de manera presencial. Sin embargo,
es muy eficiente y eficaz utilizarlo a través de la plataforma, porque en menos de un minuto le están retornando la recepción y la radicación de la queja y le están informando: señor usuario, se le ha dado traslado a la entidad denunciada para que en un término de 5 días, se comunique con usted y puedan resolver entre ambos la situación. ¿Y por qué 5 días? Porque recuerden que la superintendencia tiene 15 para responderle en cumplimiento de lo que ha establecido la Corte Constitucional, que la respuesta debe ser oportuna, de fondo y congruente. En tal razón, requiere para que lo hagan 5 días, ¿sí? Y le advierte al quejoso que si la entidad denunciada no se comunica en ese término, nuevamente ingrese a la página, le manifieste que no ha habido respuesta por parte de ellos, y esto conllevará a que ellos también lo requieran pues, de una manera más perentoria para que se dé a conocer la situación que está planteando el quejoso. Entonces, ¿qué se ubica en este tipo de situaciones? Que efectivamente permite que haya una negociación directa entre ambos, el quejoso y la entidad que presuntamente está omitiendo lo que la ley ya le preestablece. 1. 2, que efectivamente por eso se vuelve más eficiente y eficaz, porque de omitir el requerimiento que le ha entregado la superintendencia a esa entidad, conllevará a que hayan cargos para adelantarle una investigación administrativa sancionatoria. Y esto será contraproducente para la entidad, porque ¿qué es lo que le va a afectar a la entidad? El bolsillo, porque la superintendencia evidencia que no cumplió la ley, impondrá una multa, que la podrá tarifar, que la podrá en ese caso tasar. Sin embargo, habrá una multa sin perjuicio en que deba cumplir. Además, la superintendencia tiene una obligación de hacerle seguimiento respecto de la queja por un término de 2 meses, porque ese término de 2 meses es el que tiene para determinar si efectivamente hubo méritos para adelantar una investigación administrativa sancionatoria. Entonces, si miramos en paralelo, queja Superintendencia Nacional de Salud, acción de tutela, son 10 días hábiles la acción de tutela en que tiene que fallar, pero hagamos el ejercicio. 10 días hábiles que se cuentan desde el momento en que se radica la acción de tutela. Se emite la acción, el fallo de tutela, y efectivamente ordena tutelar los derechos, y en aplicación del decreto 2591 del 91 le ordena a la accionada para que cumpla en un término de 48 horas. 48 horas que se cuentan como horas hábiles, es decir, que en este caso tenemos que un día tiene 8 horas hábiles y la orden es por 48 horas hábiles. Significa que le da un término de 6 días para que cumpla al accionado. Lo típico que es que el accionado no cumpla dentro de ese término. Entonces eso conlleva a que el accionante formule el incidente de desacato. Entonces vamos en 10 fallo, 6 el cumplimiento, vamos en 16 días hábiles. Luego el incidente, y el incidente al incidente se le debe garantizar el debido proceso. En tal razón se recepciona el incidente y el juzgado tiene que correrle traslado al accionado para que informe las razones por las cuales no ha cumplido la orden judicial, y con base en la respuesta el juez tiene un término de 10 días para resolver el incidente. Vamos en 26 días. Finalmente el juez considera que hubo un incidente de desacato por el incumplimiento de la orden judicial. Ya luego de eso, el mecanismo que tiene el accionante es solicitar la sanción al incidente, que es lo que conocemos que es una multa por 2 salarios, normalmente se otorga 2 salarios, y una pena de arresto de 5 días, donde tendrá que asumir la representante legal, director del sistema, en uno de estos centros militares, sea en una escuela de carabineros o en un distrito militar, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió? Estamos diciendo que alrededor de 31 días hábiles, es decir, tiempo corriente, calendario sería alrededor de 2 meses. Mientras que la acción de tutela, efectivamente, mientras que la queja, perdón, resulta ser más eficiente y eficaz, porque si no
resuelve la entidad y al haber un desconocimiento legal, es claro que la superintendencia igual debe actuar, ¿sí? Porque si no también como una autoridad pública puede incurrir en acción o también por omisión. Entonces, eso en cuanto al paralelo con la Superintendencia Nacional de Salud. Vemos también con el caso de la superintendencia, para que avancemos y ya vayamos cerrando por posibles preguntas que pueden surgir. Lo mismo pasaría con el caso de la superintendencia, bueno, antes de la superintendencia financiera, algo muy importante y era que como autoridad jurisdiccional, que en paralelo, insisto, puede presentarse de manera simultánea con la queja y también, en ese caso, con las facultades en calidad de juez de la salud, facultades jurisdiccionales, ¿sí? Y en esa medida la misma normativa establece que tiene un término para resolver en 60 días, dirimir el conflicto como juez categoría circuito, laboral del circuito. ¿Qué significa eso? Que a la luz de la sentencia C-161 que revisó este artículo 41 del año 2007, incorporó primero el concepto en que los jueces de la salud tienen la categoría de juez laboral del circuito. Significa que la parte vencida podrá formular los recursos y en este caso el recurso lo conocerá la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del domicilio de la pasiva. Entonces, eso es algo pues importante respecto de la autoridad jurisdiccional, donde podrán dirimir los conflictos que están incorporados en ese artículo 41. En paralelo con la autoridad que es la Superintendencia Financiera, para ir culminando, es la que le corresponde inspeccionar, vigilar y controlar el subsistema de seguridad social en pensiones. En este caso, aquí vemos la fuente normativa que precisamente regula y sobre todo incorporó las facultades de una de las delegaturas de la superintendencia para cumplir la función de inspección, vigilancia y control respecto de los dos regímenes pensionales que coexisten, pero que en este caso son administrados por los regímenes que están incorporados tanto en la Ley 100 como las normas pues, complementarias. En el caso puntual, régimen de prima media administrado por la administradora colombiana de pensiones denominada como Colpensiones, que lo adicionó la Ley 797 del 2003 como el régimen solidario de prima media con prestación definida. Y el RAIS, el régimen de ahorro individual con solidaridad, que en este caso actualmente son 4 AFP, administradoras de fondos de pensiones, que administran ese régimen: Protección, Escandia, Porvenir y Colfondos. De 14 fondos privados que surgieron con la Ley 100, actualmente solo contamos con 4 fondos de pensiones. En tal razón, cuando hay un incumplimiento por parte de los fondos de pensiones, antes de formular una acción de tutela, se puede acudir a la queja ante la Superintendencia Financiera bajo los mismos parámetros. Y es algo típico, por ejemplo, el solo hecho que no se cumpla términos para emitir respuesta, que es una forma de aplicar una excepción al término del derecho de petición, que regla general son 15 días, 30 días o 10 días, pero en asuntos pensionales es con base en el artículo 9 de la Ley 797, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, donde establece que para la reclamación de pensiones de vejez o de invalidez, los fondos de pensiones tienen un término no mayor de 4 meses para conocer si se le concede o no la pensión al reclamante, al afiliado. Y en el caso de las pensiones de sobreviviente, le está en el artículo 1 de la Ley 717 del año 2001, que el término para que se le informe al peticionario beneficiario son 2 meses. Eso significa que en voces precisamente del artículo 700 de la ley, del artículo, primero de la Ley 700 del 2000, que establece en voces también con el mismo artículo 9 de la Ley 797 que los fondos de pensiones tienen un término de hasta 6 meses para otorgar la mesada pensional, en tanto que si a los 4 meses se da a conocer si se le concede la pensión, al mes 5 ingresa en nómina y al mes 6 se hace efectivo su mesada pensional, el pago de la misma. Cuando se incumplen esos términos, que son legales, se puede acudir precisamente al mecanismo de la queja. Bueno, yo creo que vamos cerrando hasta ahí. No sé si tenemos alguna inquietud para que aprovechemos este espacio. Muchas gracias, profesor Ángelo. En el chat no veo preguntas, pero si hay alguno de los asistentes y participantes que desee hacerla a través del chat o levantar la mano para hacerla de forma oral.
Profesor Ángelo, aquí nos está preguntando Esteban Castrillón si la existencia y facultades otorgadas a estas autoridades administrativas conlleva que acudir a ellas se constituya en un requisito de procedibilidad a la hora de acudir a la justicia ordinaria. Bueno, en materia laboral, pues hay que mirarlo respecto del conflicto. Si es un conflicto laboral individual, por ejemplo, la ley 640 del año 2001, anteriormente incorporaba un requisito de procedibilidad. Sin embargo, ese artículo puntual que exigía eso, que es el artículo 35 y el artículo 38, fue declarado inexequible a través de la sentencia C893 del año 2001. En tal razón, en asuntos laborales individuales, no es un requisito previo para que, en el caso puntual del trabajador, pueda accionar. En conclusión, puede accionarlo de manera directa el trabajador. Significa que una de esas autoridades administrativas, como para aplicar un mecanismo que sería la conciliación, sería más bien una conciliación extrajudicial, que sería un acto voluntario, no un requisito de procedibilidad. Pero distinto pasaría con las reclamaciones administrativas, que a la luz del artículo 6 del Código Procesal del Trabajo, sí requiere agotar una reclamación administrativa con la finalidad de que, primero, si es una entidad pública o como puede ser el caso del sistema de seguridad social, se le dé a conocer que esa entidad incurrió en una omisión o en un error al desconocer un derecho, por ejemplo, en materia de seguridad social. Entonces, se le está solicitando que lo corrija. Sin embargo, a la luz de ese artículo 6 del Código Procesal del Trabajo, es distinto como opera en la aplicación del CEPACA, de lo contencioso administrativo, porque con el simple reclamo se configura, en este caso, el silencio administrativo cuando ha superado el mes. Si lo miramos paralelamente con lo contencioso administrativo, creo que son alrededor de 3 meses para que se configure el silencio administrativo en negativo. En cambio, en asuntos laborales, en aplicación del Código Procesal del Trabajo, sí se requiere el agotamiento de la reclamación administrativa, si es un requisito hecho para determinar competencia, como lo trae el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo, que también hay que mirarlo a la luz del artículo 26 del mismo Código Procesal del Trabajo, que exige que dentro de los anexos de la demanda se aporte el agotamiento de la reclamación administrativa. Serían esos casos puntuales donde se pensaría que eso sí sería un requisito previo. De resto, como lo había planteado, el aplicar, el accionar de estas autoridades administrativas, efectivamente son más en aplicación de prevenir o sobre todo a sumarle a la congestión judicial, mover un aparato jurisdiccional. Cuando es un asunto que efectivamente está atribuido bajo las facultades constitucionales legales a cada una de estas autoridades, precisamente es un mecanismo alternativo que resultará ser más eficiente y eficaz, menos costoso y sobre todo pues más perentorio para que se resuelva este tipo de derechos que se persiguen acudiendo a estas autoridades. Claro, profe, y hay que recordar que la ley 2220, que fue la que modificó la ley 640, pues que ya derogó la ley 640, no estableció como requisito de procedibilidad en los asuntos laborales, si no estoy mal. Sí, básicamente coge y recopila lo que trae a la 640, que esta 2220, como usted bien lo refiere, profe, efectivamente entra a regir a partir de diciembre de este año 2022. Sí, entonces sí es muy importante. Pero sí entiendo que ese estatuto de conciliación sí establece la obligatoriedad de la conciliación como existía antiguamente en el proceso jurisdiccional. No sé si has tenido la oportunidad de darle una mirada a esa norma, que entendí hablando con un juez laboral, me dijo, no, con este estatuto nos toca volver a hacer la audiencia de conciliación como nos tocaba antiguamente. Fue lo que él me dijo, pero desconozco. No, lo que pasa es que, a ver, una cosa es precisamente la conciliación procesal, que sí es en aplicación de un principio, ¿sí? Eso está incorporado en el desarrollo del artículo 42 y 43 del Código Procesal del Trabajo, que es un principio que, de hecho, cuando no se cumple lo que debe asumir el operador judicial, es sobre todo donde está determinado la ritualidad en el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, por allá el numeral 4, establece que es la función que debe asumir el juez cuando va a abordar la conciliación procesal. Por eso, de hecho, previene y anticipa que el juez tiene la obligación también de hacer una fórmula de arreglo, ¿sí? Y que como tal lo que se discuta allí no se tomará como
como prejuzgamiento, porque hay una libertad y lo que se busca es que sensibilice a las partes, se inicie a las partes en que no hay vencedores ni vencidos. En tal razón, digamos que esa dinámica nuevamente se circunscribe, pero es a la luz del artículo 77. Ya lo que hay que mirar es lo que nos trae la reforma en materia del Código Procesal del Trabajo que fue radicada a principios de este año, ¿no? Que hace unas modificaciones, pero que ahí sí digamos que en mi criterio hay un tema regresivo en temas de oralidad, porque nuevamente se incorpora aspectos que ya habíamos superado y que pues obviamente las variables que nos ha traído todo el tema de la virtualidad, hemos visto que ha aumentado todo el tema en materia de los asuntos laborales, que por supuestamente la norma dice que una vez traba la litis se tiene hasta 6 meses como para que se surtan las 2 audiencias. Vemos que nos están programando audiencias para 2023, ya inicios 2024, entonces es un tema que bueno, miraremos otros espacios y podemos ahondarlo, pero que también será muy interesante. Claro. Bueno, profe, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat o si hay alguno de los participantes. Bueno, aquí hay una que se entiende. Si hay un empleador que no quiere cumplir con sus obligaciones de seguridad social, ¿ante qué autoridad administrativa se puede acudir? Bueno, 2 opciones. Una, la que incorpora la resolución 2082 del año 2016 de la UGPP. Es el caso particular del empleado que al revisar su historia laboral, por ejemplo, ha tenido inconsistencias en la cotización a la misma. Con una queja se le solicita al fondo de pensiones que adelante un proceso de cobro en contra de ese empleador. Y lo que debe hacer el fondo de pensiones en aplicación de esa resolución es requerir a ese empleador obligado a contribuirle, hacerle 2 notificaciones en un término de 45 días. Y luego esos 45 días dispone de 5 meses para constituir el título. El título es la posibilidad que le permite al fondo de pensiones adelantar un proceso coactivo. Significa que dependerá también la obligación. Es decir, una cosa es que esté afiliado, pero no cotizado. Será una deuda real. Entonces tendrá que asumir el pago de los aportes más la mora. Y otra cosa es la deuda presunta, que ya tendrá que hacerse mediante la conmutación pensional, que sería a través de un cálculo actuarial, ¿sí? Sin embargo, esa queja, insisto, permite accionar al fondo para que actúe, porque si no la OGPP también lo va a requerir, porque él debió haber constituido en mora a quien tuvo la obligación de hacerlo. Bueno, y el otro es un comentario de Juan Pablo. ¿Se entiende silencio administrativo positivo si el fondo de pensiones no da respuesta entre los 4 meses para el caso de pensiones de vejez o invalidez? No, el silencio administrativo que opera en materia laboral a la luz del artículo 6 del Código Procesal del Trabajo es negativo, ¿sí? No hay que esperar, insisto, hasta los 4 meses que tendría el término para responder, ¿cierto? Él puede acudir al momento en que haya transcurrido el mes. Sin embargo, como es un análisis técnico que requiere revisar historia laboral, revisar si amerita un tema de bono pensional, por eso se le da un término de 4 meses, que es el término que tiene para informarle al afiliado si se le concede o no se le concede la pensión. Y de hecho, en materia laboral, ante la jurisdicción ordinaria laboral, no hay que agotar los requisitos como si operaría en lo contencioso administrativo. En laboral, no hay que agotarlos, por ejemplo, el tema de los recursos para acudir. Ya automáticamente se podría acudir, ¿sí? Listo, profesor Ángelo, muchísimas gracias, muy ilustradora pues la charla y la ponencia que hiciste. Te agradecemos mucho, a los asistentes también le damos las gracias por participar. Mañana los esperamos nuevamente a la misma hora y en el mismo lugar, es decir, por el mismo enlace, ya para el tema en materia penal, el seminario de actualización y profundización ya en el área penal. Entonces, muchísimas gracias y feliz resto de tarde para todos. Complacido compartir con ustedes, Pablo Andrés, que la pasen muy bien. Feliz tarde, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, feliz tarde, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.